Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa y este es el debate de la ciencia. Uno de los asuntos más fascinantes en el siglo XXI es el retorno de lo que podríamos llamar la geopolítica global, con grandes potencias distintas y con potencias que tienen, digamos, repercusiones importantes en la cultura y en la conformación de la política contemporánea. Sin embargo, hay dos de estos países que representan más que potencias o más que sociedades y se juegan o se definen como civilizaciones. Ellos son India y China. China, en particular, ha desatado una gran pasión contemporánea, una especie de vértigo importantísimo del mundo occidental, toda vez que representa los, digamos, cimientos y los horizontes del desarrollo económico, del cambio político, pero sobre todo de la competencia geopolítica global y de las relaciones tan complejas que las sociedades occidentales suelen establecer con el mundo chino y con sus, digamos, ambiciones y su condición pragmática. Hay incomprensión, hay dificultades de entendimiento, hay diferencias culturales profundas. Para entender qué es China, qué significa China en el mundo contemporáneo, conversaremos hoy con Diana Gómez. Diana Andrea Gómez Díaz, politóloga y analista internacional. Es magíster en estudios políticos y candidata a PhD en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es directora académica del Centro China en Bogotá, Colombia, y profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Fue editora de la revista Diálogos Migrantes del Observatorio Colombo-Ecuatoriano de Migraciones OSEMI, columnista y colaboradora del Observatorio de Política China y del periódico El Espectador. Diana, ¿qué es China contemporánea en el mundo de hoy? China contemporánea en el mundo de hoy es un enigma, particularmente para Occidente, porque es un universo de contextos tan diferentes, de códigos culturales tan diferentes. Estamos hablando de un país con unos referentes históricos, filosóficos, culturales diversos a los que Occidente tiene. Y desde esa perspectiva, abordar a China no es tarea fácil. Implica realmente comenzar a adentrarse en el contexto. Tenemos normalmente la imagen de que China es una sociedad monolítica, que los chinos son los mismos del norte al sur, de occidente a oriente, que los chinos son los mismos los de las costas que los de los territorios interiores. Pero en los últimos años, por ejemplo, ha habido muchas explosiones políticas y culturales importantísimas de un grupo étnico que son los uigur. Algunos lo califican de minoría y, bueno, hay un error calificar la minoría. ¿Qué son los chinos? En realidad es una sociedad, digamos, una sociedad así muy homogénea, muy definida. Los chinos no son una sociedad, son una civilización, con todo lo que eso implica, en términos de que la civilización tiene en sí varias sociedades, varios tipos de sociedades. Por supuesto que el Estado... Es decir, la China contemporánea se parece como al mundo occidental, como una civilización plural llena de sociedades. De alguna manera sí. ¿Por qué? Porque estar en China, en la China del Este o en la China del Oeste, del Sur, del Norte, son espacios geográficos, idiomáticos, culturales diferentes. Y los mismos chinos no comprenden ni los idiomas ni muchas de las costumbres o de los hábitos de los vecinos, siendo también chinos. ¿Por qué dices de los idiomas? ¿Cuántos idiomas hablan en China? Estamos hablando de 56 grupos étnicos y cada uno de estos grupos étnicos tiene lenguas y o dialectos. 56 grupos étnicos con un límite demográfico para ser reconocidos por el Estado. En principio sí, estamos hablando de Había todos una ley los... de hace 10 o 15 años que hablaba de un límite como de 2 o 3 millones de personas para reconocer un grupo como un grupo étnico definido. Sí lo hay y de hecho sí, pero inclusive los grupos más pequeños tienen esa cantidad de personas. Los más grandes llegan hasta 25 millones más o menos y sí, digamos, están circunscritos en sus zonas y tienen inclusive algunos una serie de, hay unas leyes administrativas para ellos
en algunos casos más autonomía en el uso de sus recursos, por ejemplo, pero estamos hablando de grupos diferentes. Es que hay que entender a China como una unidad continental y en ese sentido cada provincia es como un país. El que gobierna, el gobernante de cada provincia es casi como un presidente, es por la dimensión del país, por el tamaño, por la cantidad de gente y por supuesto la diversidad cultural, geográfica y demás. Esa China contemporánea, Diana, digamos, deja un montón de interrogantes en el aire que son claves. Hubo esta revolución comunista que muy caracterizada por el papel de un político fundamental en esa revolución que fue Mao Zedong, y luego hay una especie de nueva fase de la revolución, para no llamarla contrarrevolución porque no necesariamente es eso, que es todo lo que la transformación o la transición que cabeza Deng Xiaoping. Sin embargo, solo es a partir de Deng Xiaoping que China se moderniza, se vuelve rica, se vuelve poderosa, se actualiza y vuelve a estar en la competencia global. ¿Cómo viven los chinos esa transición política? Bueno, a manera de síntesis, así como nosotros tenemos las generaciones divididas por décadas, la de los 90, los 80, el 2000, en términos como de cambios importantes, para ellos esa década se le ha convertido en 3 años. Cada 3 años hay cambios muy importantes. Y en ese sentido, el impacto a nivel social es brutal. Porque, por supuesto, las generaciones más viejas, los que hoy día son ancianos, entran en un choque con los más jóvenes y viceversa, porque los cambios son radicales. ¿Esos cambios tienen, digamos, qué estructura esos cambios? Bueno, todo el movimiento que el Estado ha iniciado a partir de Deng Xiaoping, y eso ha generado, por ejemplo, son movimientos económicos, pero por supuesto implican una serie, digamos, de consecuencias a nivel social, familiar. Es que estabas hablando hace un momento que cada 3 años hay un cambio radical. Sí. Y hace algunos analistas, expertos en China, de origen británico, norteamericanos, incluso japoneses, incluso chinos mismos, han venido diciendo que hay una especie como de rupturas culturales brutales cada 3 años y que esas rupturas culturales llevan a que, digamos, las personas que en el año 2000 tenían una habilidad tecnológica desarrollada, muy fuerte, si no estaban en el combate y digamos en el día a día muy fuertemente, 10 años después ya no hacían parte o estaban desconectados de las generaciones que aparecían o que recién ingresaban al sistema cultural, al sistema laboral, al sistema político. ¿Cómo se producen esas rupturas? No, es así y es tremendo porque en la medida en que no haya esa actualización, por supuesto que van saliendo. Y por eso es que tantos chinos tan jóvenes están saliendo de China, por ejemplo, para trabajar afuera, para formarse, para venir a América Latina o a África. Y eso, además, hay un aspecto importante, no solamente porque están aprendiendo y formándose por ser muy jóvenes, que además eso es una ventaja comparativa, los idiomas los aprenden más rápido, en fin, pero es que también vienen a aprender, porque los chinos de las generaciones anteriores no saben mucho de lo que se mueve en Occidente, en las empresas, en las finanzas, en fin. Entonces también el ser joven ayuda, bueno, vienen a aprender y muchas veces no es que tampoco sean los que más saben, es también los que sean más abiertos a ese aprendizaje. ¿Por qué dices abiertos? Porque la distancia cultural es inmensa. Yo pienso que es un abismo cultural. Y porque estamos con códigos distintos. Y por supuesto que muchas de las actitudes que un occidental toma o un chino es leída a veces de manera inversa a como inicialmente él la transmite. Entonces hay que tener una apertura mental, una apertura en todo sentido para realmente enfrentar. Los choques son tan fuertes que muchas de las empresas multinacionales que han enviado ejecutivos occidentales a China, dentro del contrato de estos altos ejecutivos está también incluido por lo menos dos veces vacaciones de nuevo en su país para oxigenarse, pero también contar con una ayuda a nivel psicológico. ¿Ah, sí? Y tiene que ver con eso, por el impacto tan... Estamos hablando de comida distinta y bien distinta, de hábitos diarios de la vida cotidiana, los modales, absolutamente todo distinto. ¿Cómo no va a generar un choque? Hay un mito, bueno, como se suele hablar de esta grandeza de China, de la China contemporánea, de la China de los últimos 30 años,
y que ha crecido y que se ha vuelto rica y que se ha vuelto importantísima. Es muy curioso cuando uno escucha a la gente que ha vivido ya durante varios años en los barrios de China, en los barrios donde viven las clases medias, los ejecutivos o los empleados occidentales o incluso chinos, y son lugares urbanos muy complejos, con grafitis, con una condición a veces incluso de incertidumbre sobre la seguridad urbana, donde la gente termina viviendo en grandes urbanizaciones cerradas. ¿Por qué será que nos hemos, digamos, acostumbrado a la idea de los grandes éxitos con todos los medios de comunicación, pero no hemos conocido la China del día a día? Absolutamente es así. No conocemos la China del día a día. Y en Occidente teorizamos sobre China y leemos. Inclusive viajamos a China, pero ¿quién se deja tocar por China? Y esa es la gran diferencia. Hay gente que ha viajado, que ha estudiado en China, pero ¿realmente se ha dejado tocar? Hay mucha gente que suele tener la idea de que los chinos son, digamos, de una gran mansedumbre, de una gran tranquilidad, que todo es paz y amor. Bueno, yo recuerdo en alguna oportunidad que tuve la posibilidad de estar en China, lo que hay es una sociedad hirviendo, floreciendo, creciendo, pero además muy violenta. Yo no diría violenta, yo diría que, primero, para entender a China hay que estudiar confucianismo, taoísmo, budismo, y tenemos una noción muy errada de estas tradiciones en términos de que, como dice Carlos, todo muy tranquilo y pacífico, y no, yo diría primero son muy prácticos, y en ese sentido lo importante es digamos, la cosmovisión china, ¿qué es lo que, en qué consiste? En entender cómo funcionan las leyes de la naturaleza y adaptarse a ellas, punto. ¿Qué pasa? En nuestra cosmovisión judeocristiana, por ejemplo, hay una noción de bien y mal que están muy marcadas, que es bien, que es mal. Desde la noción de ellos, desde su cosmovisión, eso no se puede adaptar de esa forma, porque todo depende del contexto, del momento, depende de una cantidad de circunstancias. Y a veces ahí es donde nosotros entramos en choque. Por eso cuando hablamos de ética, entramos en choque muy fuerte con los chinos. ¿De cuál ética estamos hablando? Ellos están hablando desde otra concepción de la ética, o de los derechos humanos, o la noción de democracia. Es otra. Entonces, por supuesto que ahí hay mucho que aprender de lado y lado. Bueno, te voy a pedir que pasemos, digamos, a un aspecto mucho más contundente, es China como potencia global. Pero eso me lo respondes enseguida que regresemos. Vamos a un corte. Estamos hoy en el Debate de la Ciencia hablando con Diana Gómez sobre China. No se vayan. Bueno, Diana, nos queda más de un momento de una pregunta. ¿Qué es China como potencia global? Claro, porque hablamos, y vuelvo, insisto, permanentemente se habla de los éxitos económicos, de los éxitos sociales, de la transformación de China, de la transformación histórica, pero ¿qué es China como potencia global? O sea, China, ¿qué ha jugado en este mundo del siglo XXI, de la posguerra fría? Por supuesto que es potencia en el siglo XXI y muy pronto sobrepasará a Estados Unidos a nivel de su crecimiento económico, y eso se va a dar tarde o temprano. El asunto es si es potencia o no para los chinos. Para Occidente es clarísimo, lo vemos en muchos escenarios, pero resulta que los chinos tienen una palabra, un concepto que es daguo, que es país grande. País grande no se debe entender como potencia desde la lectura china, y en ese sentido ahí hay que ver que los chinos se están planteando que su papel en el escenario internacional y cada vez más protagónico obedece más a la necesidad de cubrir sus lo reitero, necesidades internas, domésticas. Estamos hablando de un país enorme que necesita abastecerse, no tiene recursos naturales, estamos hablando de un país que tiene solo el 9% de su territorio es cultivable y hay 1.300 millones de chinos. Eso ha implicado empezar a mirar hacia afuera, empezar a ir hacia África, a ir a América Latina, a abastecerse, y realmente entonces sus relaciones internacionales o su política exterior más bien obedece más a la necesidad que le plantea su propia política interna doméstica de, bueno, hay que abastecerse y hay que buscar recursos por fuera. Pero eso no es subestimar un poco la competencia militar y geopolítica que tiene China. No, te lo pongo en la siguiente perspectiva. China es el íntimo aliado de Irán hoy en día, y además es el sostén básico de Pakistán.
en una clara contraposición de la alianza Rusia-India, en una clara contraposición además del papel que los Estados Unidos suponía que jugaba en Asia Central. Sí, por supuesto que sí, pero ahí el papel de China, como juega ese papel, es difícil de leer a veces por Occidente, porque no es tan claro, tan directo como para nuestra forma, nuestra tradición. Y en ese sentido, entonces, por supuesto que su poder duro se ha venido incrementando grandemente. Hoy día, inclusive, ellos no solamente vienen con un crecimiento en el gasto militar enorme, estamos hablando de más del 12% anual desde el año 89, eso es una cifra, claro que esta es una cifra occidental, las cifras chinas no se conocen, no se publican sobre este tipo de datos. Estos son estimados que se hacen desde afuera. Estimados desde afuera, exacto, eso hay que aclararlo. Sin embargo, es importante decir que sí está, bueno, en un crecimiento muy importante, que además vende armas también, armamento a otros países, que inclusive ha creado armamento propio. Por ejemplo, hay algunos aviones, tienen, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero son un tipo de avión y un tipo de antimisil que son creados por los mismos chinos, es decir, ya tienen una tecnología de punta en materia militar. Eso, por supuesto, no hay que desconocerlo. Inclusive, lo que uno ve, yo he estudiado un poco más el poder blando que el poder duro, pero cuando uno ve lo que se investiga sobre poder blando y poder duro y en esa contraposición, ve uno que los chinos dicen, le hemos trabajado más al poder duro. Es decir, sí, efectivamente han venido en un proceso muy rápido de crecimiento de su desarrollo militar, pero entonces a nivel, digamos, ya de cifras, es muy difícil encontrar cuál es, digamos, lo real que hay allí. No es nada fácil. Estás planteando, digamos, en este que se llama el poder duro, pero claro, es que China es un estado con más de 1.300, algunos dicen incluso que 1.500 millones de personas en la realidad, con más de 3 millones de militares, en un ejército muy grande, muy fuerte, muy bien armado, pero además que registra una reconstrucción de la Armada, y algunos han vuelto a contar la historia de lo que había sido el gran almirante Zheng He y su capacidad de expansión de la Armada china. Y obviamente como China en los últimos 200 o 300 años se caracterizó por prácticamente no tener una capacidad marítima que le permitiera competir en grandes lugares. Y ahí aparece una competencia específica, la competencia con India por el Océano Índico. ¿Cómo se entiende esa competencia? Es una competencia... Voy también a aclarar que no solamente con India, es interesante ver con varios de los vecinos que viene ocurriendo, con Japón, con Corea, por zonas marítimas, por islas, los conflictos territoriales con países como India, y eso ha generado una competencia enorme que inclusive el que ha hecho China no ha sido, digamos, una tensión frontal, pero sí está mostrando, mire lo que estamos comprando, mire los entrenamientos que venimos haciendo, mire... Entonces está como, digamos, posicionándose en la zona, al punto que en términos de armamento militar ya, digamos, tiene la capacidad de tener control en toda la zona, no solamente fronteriza, sino que hacia gran parte de India, hacia Mongolia y una parte de Rusia, lo mismo casi hacia Japón, porque casi que controla desde el punto de vista militar todas las islas que están allí, que buena parte además están en disputa. Y ahí entra la disputa reciente con Japón. Y la disputa con Japón, particularmente por las islas Senkaku o de Aoyu. Exactamente, donde además hay, bueno, es un conflicto que viene desde hace tiempo y donde los chinos son absolutamente intransigentes, así también los japoneses, pero que todas estas, inclusive toda esta bueno, dificultad... sí, porque los japoneses no es que sean tampoco más transigentes a negociar. No, inclusive buena parte, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? En el pasado, dado pues el espíritu de conquistador de los japoneses y su ocupación de zonas como Manchuria, por supuesto que generaron
una invasión y una afectación sobre todo a la población civil, que es lo que más alega China, cómo atacaron población civil indiscriminadamente y nunca además pidieron perdón, pero por el otro lado los japoneses consideran que no pueden pedir perdón porque eso es que su reputación se vaya al piso y eso tampoco es admisible en la cultura japonesa. Entonces finalmente están en esa tensión permanente. Pero lo interesante del caso, pero eso no quiere decir que China haya tratado exactamente bien tampoco su población en muchos momentos. También, claro. O sea, ha habido escenarios de hambrunas, escenarios de represiones brutales. Sí, eso obedece también a una concepción de Estado, pero antes de eso quería comentar cómo, a pesar de esas tensiones y de esas dificultades con sus vecinos, logra tener una relación, por ejemplo, con Japón, como para Japón China es el primer socio comercial, cómo esa relación económica se da tan fuerte. Y sin embargo, hay unas distancias a nivel político, a nivel diplomático. Eso en Occidente a veces no se da de esa forma como tan, digamos, ambigua, por decirlo de alguna manera. En Occidente se es o no se es amigo. En los asiáticos, algunas cosas se pueden ir trabajando, se pueden ir dando, pero hay otras en las que finalmente, al menos por un buen tiempo, no se van a dar, no se va a transigir. Diana, una de las polémicas más importantes en la política exterior de China es que China se ha aliado con gobernantes oscuros, algunos los han llamado los gobernantes crápulas. Por ejemplo, iba a citar uno de los más polémicos, Omar al-Bashir en Sudán, que además llegó al poder en 1989 después de un cruento golpe militar y que ha montado uno de los regímenes islamistas más complejos y más brutales de África en Sudán y que además ha tenido, digamos, una condición muy compleja. Y China ha sido un socio leal y firme y permanente de Omar al-Bashir, pero otro tanto similar ha pasado, por ejemplo, con el Congo y con el Congo de Laurent Desire Kabila, y luego cuando Laurent Desire muere y queda su hijo Joseph en el poder, pues su hijo Joseph también es un aliado importante de China. ¿Qué pasa con China en bueno, esas tiene que ver polémicas? Precisamente con eso. En materia política, los chinos dicen nosotros no vamos no hay injerencia a nivel político. A nivel económico, por supuesto que hay mucho que hacer y allí hay toda una actividad desplegada. Entonces se intercambia, por ejemplo, petróleo con Sudán por armas o por una cantidad de cosas que muestran que la relación, por supuesto, es muy estrecha. Todo el apoyo en infraestructura que ha hecho China, tanto en Sudán como en varios de los países de África, en Zimbabue, por ejemplo, pero a nivel político dicen no nos metemos. Eso ha garantizado que China continúe allí tranquilamente y cada vez haya más ciudadanos chinos en empresas chinas en esas ciudades, en esos países, pero también el argumento chino, un poco como en defensa de su posición es, nosotros también hemos sido colonias, hemos sido ocupados por potencias occidentales, entendemos la realidad africana, entonces un poco como en el discurso político pero eso se es nota como justificatorio frente a algo un poco muy complejo porque China para luego, ser amigos, claro. porque por el otro lado, pero también es como ese espíritu pragmático, no nos metemos en política, pero hagamos negocios. Eso es China. Bueno, vamos a un recorte, ya regresamos acá, hoy estamos en el Debate de la Ciencia hablando con Diana Gómez sobre China, no se vayan. Bueno, Diana, pasemos, digamos, a otra esfera de la política internacional de China que es muy importante y es la relación con América Latina. Donde hay relaciones muy diversas, una muy antigua y muy fuerte relación con México, donde hay una relación muy importante con Chile, además con quien tiene un tratado de libre comercio, una relación muy fuerte con Argentina y con Brasil, donde además Brasil tiene un intercambio muy importante con China en términos económicos e incluso militares, pero además donde la relación de Brasil con China es el soporte de gran parte y explica gran parte del crecimiento económico de Brasil. Y obviamente para los brasileños lo que pasa con la economía china es de mucha preocupación. Y luego una relación súper polémica que es la relación con Venezuela. ¿Qué es China en América Latina? Bueno, primero América Latina es la gran bodega alimentaria, la gran bodega en términos también de recursos energéticos, de recursos hídricos
y de tierras también, aunque también con África por supuesto es muy similar, pero África ya había entrado, hasta ahora, hasta hace menos tiempo entra a América Latina. ¿Y qué hay allí? Primero, un país como Chile, que es el gran visionario en las relaciones con el Pacífico, el que ya desde hace mucho más tiempo venía afianzando su relación con países de Asia, particularmente con Japón, China, Corea, y allí entonces se establece una fuerte relación económica. Hoy día la embajada chilena en China se mueve, es la más activa, exceptuando Brasil, claro, por lo gigante que es Brasil, pero es la más activa a nivel agrícola, hay una fuerte relación. Y a nivel pesquero, minero, por supuesto, que es su gran fortaleza. ¿Qué pasa con México? México venía siendo inicialmente el primer país en importancia para China en América Latina, antes que Brasil, pero con el tiempo y por muchos factores comenzó a decaer. Y Brasil, bueno, comenzó a tomar fuerza. A nivel académico, sobre todo, se ha destacado México, más con la formación en varias de las instituciones de educación superior, donde tienen maestrías, doctorados en estudios asiáticos. Muchos de los chinos que hoy día son embajadores en todos los países de América Latina estuvieron en México, perfeccionando el español y sobre todo entendiendo un poco cómo funciona la cultura latinoamericana o la forma de ser latinoamericana. Pero eso decayó. Entonces Brasil comenzó a ser el gran país fuerte en la región, con el que se estableció una asociación estratégica, y con lo que eso implica para China. La asociación estratégica ya es un nivel alto de la relación, no es un nivel de amistad, no es un nivel de asociación, sino es un nivel ya de una relación mucho más fuerte. ¿Qué ha pasado en el caso de Brasil? Y es que se ha aprovechado muy bien, no solamente la relación económica, que es la tendencia general de la región, sino a nivel tecnológico y a nivel político ha habido una estrecha relación. Y eso, por supuesto, que ha beneficiado mucho a Brasil. Pero no es una relación tan simple, digamos. No, tiene sus Es que estás matices. haciendo una presentación un poco aséptica, me parece, porque además hay un gran debate en este momento, por ejemplo, en el caso de Argentina y el mismo Brasil, con el montón de hectáreas que China ha venido comprando en cada uno de estos países. Sí, al punto que los argentinos tuvieron que establecer una legislación en la que definieron un porcentaje máximo que podían tener los extranjeros en tierras, dada la compra. Los extranjeros y los estados extranjeros. Y los estados extranjeros. Porque en el caso de Argentina, por ejemplo, China tiene directamente, la República Popular China tiene directamente más de 520.000 hectáreas. Sí. Y obviamente esto genera uno de los problemas más insólitos en relaciones internacionales del siglo XXI, claro. Y es un estado que tiene territorios dentro de otro. Pero inclusive el caso argentino es uno de tantos, ¿no? Si nos ponemos a mirar claro, en el, porque es lo mismo que sucede en Brasil. Contexto regional. Incluso hay quienes estiman que en Brasil es más de 850.000 hectáreas. Sí, o en Colombia. Estados Unidos, España e Italia tienen la mayoría de los territorios. Eso, por ejemplo, no se sabe casi. Y se tiene también un poco la imagen, son los chinos. No, están en ese momento más occidentales o estados occidentales ocupando territorios, sobre todo en nuestra Orinoquia y parte del norte de la Amazonía. Y en África pasó lo mismo, ¿no? Corea, India y China ocupando territorios. Pero la diferencia quizás está en que dentro de los estados occidentales, si bien esto plantea una situación muy compleja, hay unas relaciones económicas que son más o menos, digamos, bajo los mismos objetivos o las mismas aspiraciones. China puede plantear cambiar completamente las relaciones económicas o los destinos de los territorios, según, por ejemplo, ha sido el gran debate en Argentina. Sí, es posible, pero igual ahí lo que también se ve es cómo China está en un proceso de aprendizaje de una cantidad de cosas, es decir, viene, pero también es aprender cómo funciona todo, aprender cómo son nuestra industria, cómo es nuestra agricultura, antes de empezar a pensar quizá en imponer o en cambiar una serie de cosas, ¿no? Entonces me parece que allí también hay como y realmente creo que es el aprendizaje que debe tener América Latina y países como Colombia, y es qué tanto nosotros nos estamos ocupando de de nuestro territorio, qué tanto estamos estableciendo políticas de Estado y a largo plazo o mediano plazo, qué tanto las hay y más bien qué tanto no las hay, y en esa medida estamos permitiendo una serie de situaciones que van a dar lugar a que en el futuro se complique mucho de nuestro desarrollo agroindustrial. Un académico argentino hace un tiempo en Beijing precisamente me decía, hablando del tema de Argentina,
y de las tierras y de cómo también Argentina viene en un proceso en el que es muy importante desarrollar la agroindustria y cómo si no establece unos límites y unas metas claras como gobierno, terminará permitiendo una cantidad de... Claro, pero digamos que el tema aquí es la política de China. Entonces China en ese sentido, digamos, ve, tú lo dijiste claramente, a América Latina como una especie de despensa, como una especie de dispensador de productos agropecuarios, incluye la tierra como parte de esa despensa. Pero, digamos, ¿qué más puede representar América Latina en los intereses de China? Voy a plantear el caso, que es el caso de Venezuela. Y voy a contarte además qué ha sucedido. Es que en los últimos 10 años, los últimos 7, 8 años, de 2005 básicamente, y 2004, Venezuela le ha vendido a China petróleo por debajo de los $10, en precios que fluctúan entre los 5 y los $10. Claro, para los chinos es un gran negocio, pero a la vez lo que Chávez compra, lo que digamos el régimen del presidente Chávez ha comprado con esos precios de petróleo es una especie de acompañamiento geopolítico. ¿Qué tan comprometido está China, por ejemplo, en las disputas geopolíticas regionales? Claro, pero un poco antes sobre Venezuela. Es muy importante también ver cómo Chávez entonces ha vendido el petróleo a ese precio, pero ha obtenido el mayor número de créditos que cualquier otro país de América Latina por parte de bancos chinos. Y estamos hablando de además cifras inmensas. ¿Y créditos, entre otros, para conseguir armas chinas? También posiblemente. Pero entonces, ¿qué pasa? China funciona muy a la manera de trueque. Y es muy de su tradición. Entonces, eso también es de las situaciones que nos ponen a pensar si las cifras que uno ve realmente son cuando hay mucho trueque. Y eso no te permite medir realmente cuáles son los intercambios, qué es lo que se está moviendo en términos ya monetarios. ¿Sí? Sí. Y en términos, la pregunta en términos geoestratégicos del papel de China, en América Latina y particularmente con Venezuela, por supuesto que los grandes amigos de China en América Latina son Cuba y Venezuela. En el trabajo que yo vengo realizando de revisión de la prensa china en su mirada hacia América Latina, se ve perfectamente esa simpatía, esa relación política tan fuerte donde realmente son amigos en todo el sentido de la palabra y cómo también hay una distancia grande con otros países como Colombia. Entonces, como por ejemplo Colombia es vista tanto en el gobierno de Uribe como al principio del gobierno de Santos, ya después cambió un poco, pero bueno, se consideraba que son entonces gobiernos de derecha, así mismo lo planteaban ellos en las noticias, estoy hablando de análisis de noticias, no de columnas, no de opinión, y cómo hay una gran, digamos, distancia con Colombia en casi todos los niveles. Pero esa distancia, a ver, eso que consideran, digamos, los países amigos, los países con distancia, pero no es muy paradójico, porque, por ejemplo, los gobiernos de Chile han sido muy de derecha. Sí, pero... Es absolutamente paradójico. Claro. Y adicionalmente, lo que uno entiende cuando más o menos se asoma al sistema chino es que es de alguna manera nominalmente comunista, en el sentido en que hay una especie de capitalismo de Estado, y un capitalismo de Estado muy fuerte, donde incluso las viejas doctrinas maoístas no juegan ningún papel relevante en la China contemporánea. Ni siquiera no juegan un papel relevante, ni siquiera son ya, digamos, asuntos de debate universitario, mientras que en Cuba y en Venezuela sigue siendo parte de la doctrina básica. Claro, pero digamos allí la simpatía no es tanto en lo es decir, ¿qué pasa? Por supuesto que los chinos son muy amigos de los chilenos, pero sucede que para los chinos es muy importante establecer una relación política, no solamente económica, que ha sido un poco la falla en el caso de Colombia. Es más una gestión diplomática de la relación, porque en el caso de Colombia, digamos, se ha caracterizado por tener una gran incapacidad diplomática de gestionar muchas relaciones, entre ellas las relaciones con China. Sí, lo que tú dices es cierto. En ese sentido, como Colombia no ha gestionado ningún tipo de relación solamente a nivel económico, entonces China dice, perfecto, quedémonos solo en lo económico. Pero ¿qué pasa? Desde la noción china, si no se establece un vínculo diplomático fuerte, nada más. No va a pasar nada más. Ejemplo, es que la embajada en Colombia nunca ha sido una embajada de más de 10 o 15 funcionarios. No, yo hice el comparativo con todos los otros países de América Latina. ¿Y qué pasa? En la embajada nuestra en Beijing
hay 6 funcionarios, en la embajada de Chile en Beijing hay 11 funcionarios, en la de Costa Rica, que es un país pequeño, hay 8, y en la de Ecuador hay 11. Pero no solamente es la cantidad, es la calidad. ¿De qué tipo de personas estamos hablando? De exministros, de personas que tienen nivel de doctorado, en el caso sobre todo de Ecuador. Y eso en el caso de Chile juega un papel fundamental. Pero por supuesto, y además manejan el idioma. Entonces, con todo ese tipo de características, por supuesto que Colombia se queda atrás. Y uno lo ve cuando uno se relaciona con todos los académicos chinos o personas del gobierno chino en Beijing, se da cuenta de lo ausente que está Colombia y cómo nuestros vecinos vienen haciendo, pienso yo que Colombia debería aprender, no solamente de China, en esa relación ya directa, sino de cómo les ha ido a nuestros vecinos y qué han aprendido. E incluso, déjame decirte, aunque uno lo plantea, digamos, en términos de análisis, Venezuela ha generado una gran lección de cómo acercarse a China. Por supuesto. Pero ya lo profundizamos, ya regresamos, vamos a este último corte en el debate de la ciencia, hoy hablando con Diana Gómez, no se vayan. En el caso de lo que decíamos de Venezuela, ha llegado a tener hasta más de 200 funcionarios en la embajada, una especie de ofensiva muy colectiva, y luego ha tenido un número básico entre 8 y 10, 15 funcionarios del programa permanente. 22 en este momento. 22, bueno, un número muy alto. Y además ha tenido agregados, visitantes, intercambios, etcétera. Además con un fuerte intercambio científico. Y Venezuela ha sido muy agresivo. Digamos, para los chinos y en general para los asiáticos, igual sucede con los japoneses, el asunto ritual, por llamarlo de alguna manera, es decir, determina y también representa la importancia que se le da al otro país. Sí, eso es muy cierto. Inclusive si uno se pone a hacer el comparativo del número de visitas de alto nivel que ha habido, en el caso colombiano, tanto de colombianos que han ido a China como de chinos que han venido a Colombia, es muy pobre. El único que realmente abrió la relación y hubo un importante intercambio de visitas de alto nivel fue el presidente Belisario Betancur. Pero de resto, bueno, el presidente Barco, que se enfermó y finalmente no estuvo en el este asiático, de resto han sido muy pocas visitas, inclusive casi que una visita, cada presidente ha hecho máximo una visita. Samper, Pastrana, Uribe y Santos. ¿Qué pasa? Solamente el presidente Muy reglamentarias. Y muy reglamentarias. Solamente el presidente Chávez ha estado 6 veces. Si uno se pone a ver qué ha pasado con los presidentes de América Latina en años recientes, apenas se posesionan, ¿a dónde van primero? A China. Y no solamente van una vez, inclusive antes de posesionarse, como hizo el presidente Evo Morales, ya había estado en China antes de posesionarse. Bueno, el presidente Barack Obama en su primer viaje, en el primer mandato, lo primero que hizo fue referirse a China y hacer un viaje al mundo asiático. Sí. Y eso es un mensaje político muy importante para los chinos. Eso no lo ha captado Colombia. Inclusive, otro ejemplo muy reciente. El primer ministro Wen Jiabao estuvo en junio del año pasado en América Latina y en la CEPAL hizo una conferencia en Santiago muy importante en la que emitió muchos de los puntos centrales de la política china hacia América Latina. Y en concreto dijo, nosotros, el gobierno chino va a destinar una cantidad importante de recursos para, en términos, pues eran créditos del Banco de Desarrollo de China, para la infraestructura de la región. Estamos hablando de 50.000 millones de dólares, es una cifra altísima, 5.000 becas, apoyo, son becas para que latinoamericanos estudien en China, apoyos en distintos niveles y de diferente forma. Ese discurso todavía no lo ha entendido el gobierno colombiano, creo que no lo ha escuchado todavía, mientras que otros gobiernos ya saben todas las implicaciones que eso tiene y ya vienen trabajando en llave. ¿Por qué las relaciones, teniendo en cuenta esta posibilidad de comparación, por qué las relaciones de México con China fluyen tan fácilmente? Lo que pasa es que China le da mucha importancia al hecho de que México haya sido el primero, bueno, además que históricamente también hay un vínculo comercial desde Filipinas hacia la costa de Acapulco, a nivel de intercambio mercantil.
pero ya en el pasado reciente, el hecho de que México fuera el primer país que se abriera a recibir particularmente a estos diplomáticos en formación, eso tuvo una repercusión política grande. Y el que ellos realmente hayan entrado a América Latina a partir de México, de su experiencia en México. Y hoy día, además porque si uno se pone a ver cómo es que se forman y cómo trabajan los diplomáticos chinos, ellos duran toda la vida en América Latina. Entonces terminan conociendo mucho, pero su puerta de entrada fue México. En ese sentido, ¿es posible creer que América Latina juega un papel contundente en la proyección internacional de China o solo juega el papel de proveedor? Juega o jugará el papel de proveedor en la medida en que sus gobiernos, o sea, los de América Latina, lo permitan. La fuerza y el impacto de China en América Latina se va a dar en la medida en que los gobiernos también lo permitan. Y vienen entrando muy fuerte los chinos. Pero, nuevamente, si no hay una política de Estado, desde el punto de vista del taoísmo, es la fuerza yang que se va abriendo, y si nada la para, nada la va a parar y así va a seguir. Y ahí está más bien la responsabilidad que deberían tener los gobiernos latinoamericanos en, ver qué va a pasar, qué es lo que ya les ha pasado a los africanos. En decir, ¿qué pasó? Nosotros permitimos y no hemos puesto muros de contención, no hemos definido políticas claras. Claro, y si a los chinos no se les detiene, ellos entran hasta donde puedan se lo entrar, permitan. Obvio. En ese sentido, es como muy paradójico porque muchos todavía siguen pensando en América Latina, y no solo en Colombia, en muchas partes de América Latina siguen pensando que China está muy lejos, demasiado lejos, y que lo que importa es un poco la versión tradicional de los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Seguimos un poco atrapados por esa imagen, pero esa imagen en la realidad no se corresponde con los hechos propios de una gran potencia nueva. No se corresponde, y además hay un problema allí también generacional. Los empresarios colombianos ya de cierta edad tienen temor a acercarse a los chinos, pero ya las generaciones jóvenes, los hijos, ya están estudiando chino o ya se están empezando a acercar, y eso plantea que va a haber un cambio importante, pero en el tiempo. En este momento no se está viendo, más adelante sí se va a ver. Hay una, pregunta que es clave. Estamos en medio de una transición gubernamental en China. Xi Jinping llegará, reemplazará a Wen Jiabao y a todos los, el grupo que cabeza Wen Jiabao y Hu Jintao, y el grupo de Xi Jinping va a tomar el poder. ¿Se espera algún cambio radical, algún cambio de fondo en este cambio de gobierno? Cambio radical, no, porque las políticas chinas, como son tan planificadas y a tan largo tiempo, ya por supuesto está todo muy premeditado, y no se da tampoco lugar a la... Grandes innovaciones. Sí, y tampoco a un papel muy personalista por parte del presidente. No, todo ya está muy, muy estructurado, ya se sabe para dónde se va. Ahí el punto es, por ejemplo, China tiene muy claro toda su política hacia América Latina, y en ese contexto, alguien me decía en una entrevista que le hice a una periodista latinoamericana en Medellín, me decía, cuando China termine de conquistar a América Latina, pues de entrar a América Latina, cuando termine de hacerlo, Colombia se va a dar cuenta de que entró. Como un poco tarde. Un poco tarde, eso es lo que está pasando. En ese contexto, Diana, ¿tú crees que China es un jugador que volvió a la escena internacional para quedarse, o saldrá de la escena internacional con alguna gran crisis próxima? Yo pienso que llegará para quedarse otra vez, por cuarta vez como potencia mundial. ¿Por cuarta vez? ¿Por qué por cuarta vez? Porque en distintos momentos de la historia ya lo había sido. ¿Cuáles momentos de la historia? Por ejemplo, primero, en lo que fue cuando se creó el Estado chino, en el año, estamos hablando de hace 2200 años, el primer emperador de la primera dinastía china dentro de este ciclo de las últimas dinastías de 2000 años, realmente se consolidó un imperio muy importante en ese momento, al punto que se consideraba que era el imperio más grande del mundo. Claro, desde la visión asiática tal vez, obvio, pero obvio.
Eso por un lado. Luego, lo que fue la época de la dinastía Tang, que fue muy importante, un desarrollo de la ciencia, de las artes inmenso. Estamos hablando de que en esa época quizá que Europa estaba en el medioevo, y ya luego, en la época de Zheng He, del gran navegante, que es la dinastía Ming, año 1400 y más, que es todo ese desarrollo marítimo, ese desarrollo científico y artístico, que además permitió que China estableciera relaciones con el sudeste de Asia, con el este de África, y establecieran vínculos económicos importantes en su momento. Esa fue una época brillante de China. Y ahora estamos entonces en un momento en que otra vez repunta, es una reemergencia de una civilización que vuelve otra vez al escenario internacional. Diana, una pregunta para una respuesta de menos de un minuto. China está apostando por tener un protagonismo científico. ¿Lo va a lograr? Sí, la disciplina china y la persistencia china van a dar lugar a eso. ¿Tendrán próximamente, en los próximos años, premios Nobel en ciencias básicas? No sé si en los próximos tan cercanos, porque ellos están pensando más a largo plazo, pero sí los tendrán. Pues Diana, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy interesante sobre qué ha pasado con China y hacia dónde va el asunto. Yo creo que lo que has planteado, además en términos de crítica a la política internacional colombiana, es pues contundente y casi que nefasto. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hemos llegado al final de Debate de la Ciencia hoy con Diana Gómez, hablando de un tema fascinante que es qué pasa con la civilización china en el mundo del siglo XXI.